Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vicky Hernández y otras versus Honduras. El 30 de abril de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, el caso Vicky Hernández y familia respecto de la República de Honduras. La controversia se relaciona con la muerte de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio del 2009, en la ciudad de San Pedro Sula, mientras estaba vigente un toque de queda. La comisión indicó que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, en un contexto de violencia y discriminación contra personas LGBTI en Honduras, con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública, y otra, el contexto del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. El Estado de Honduras, actuando bajo el principio de la buena fe, ha presentado un allanamiento parcial específicamente a los alegatos referentes a la violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, reconociendo así que en el momento en el que ocurrió el lamentable hecho, no se efectuó la debida investigación de parte de los entes encargados sobre los hechos ilícitos y lograr esclarecer la muerte de Vicky Hernández. Los representantes resaltaron la contradicción en la que incurría el Estado al basar su rechazo catológico a la posible participación de agentes estatales en la muerte de Vicky. Agregaron que hay elementos suficientes para persuadir que en el caso de Vicky Hernández se configuró una muerte ilícita a manos de agentes estatales. El perito Carlos Zelada indicó ante la Corte que en Honduras existe un contexto de violencia continua contra las personas LGBTI, que se remonta al menos al año de 1994. Se refirió a un contexto de violencia y de homicidios contra las mujeres trans. Este contexto presenta 3 periodos. Primer periodo, que va de 1994 a 2009. El segundo, que va de junio de 2009 a 2010. Y el tercero, que se extiende de febrero de 2010 a la actualidad. La muerte de Vicky Hernández se produjo al inicio de la segunda etapa, así lo describe el perito Carlos Zelada. Claudia Spellman Sosa, directora del colectivo Unidad Color Rosa, al que pertenecía Vicky, testificó el 11 de noviembre de 2020 sobre las detenciones arbitrarias e ilegales, los tratos inhumanos, crueles y degradantes por parte de la policía en San Pedro Sula, Honduras, durante el año 2009. Rosalgeria Hernández Martínez, madre de Vicky Hernández, junto con la testigo Claudia Spellman, relatan que una de las compañeras de Vicky les había contado que el 28 de junio de 2009, Vicky, junto con 2 compañeras que salieron a la calle, iban caminando por la zona roja, donde ejercían su trabajo sexual. Las 3 mujeres fueron descubiertas por una patrulla de policía que habría intentado arrestarlas. Ellas huyeron por diferentes lugares para que la patrulla no las alcanzara, por lo que perdieron contacto con Vicky y no supieron lo que ocurrió hasta que ella apareció muerta el otro día. El acta de levantamiento realizada el 29 de junio de 2009 se indicó que Vicky contaba con heridas irregulares. Se concluyó que su muerte fue causa por laceración cerebral, por perforación de arma de fuego. Después de que las autoridades forenses se negaran a realizar la autopsia de Vicky, con el pretexto de suponer era VIH positiva, se señala que la autopsia fue realizada por una persona que a la fecha no laboraba para medicina forense. Dando seguimiento al caso, la Corte debe analizar el no reconocimiento de los derechos en la relación con la muerte de Vicky Hernández, destacando que esta muerte ocurrió mientras se encontraba vigente un toque de queda y en un contexto de violencia contra las personas LGBTQI. Respecto al derecho a la igualdad y la no discriminación, este caso puede caracterizarse como un asesinato por prejuicio sobre identidad y expresión de género como mujer trans, siendo así un transfeminicidio, porque el cuerpo de la víctima fue encontrado con indicios de agresión sexual y golpes en su rostro. Entonces Hernández fue privada de su vida por acciones de autoridades hondureñas, mostrando prejuicio en contra de las personas trans. El Estado afirma que Vicky desarrolló su personalidad y género de forma plena sin discriminación alguna, pero esto no se mantuvo válido hasta que testigos y familiares testificaron las diversas ocasiones en que no solo Vicky, sino que sus compañeras sufrieron de exclusión y la negación de la continuidad a denuncias hechas 2 meses antes de lo sucedido. Cabe señalar que la violencia contra las personas LGBTQI tiene un fin simbólico de exclusión y el no reconocimiento de los derechos humanos y libertades de una persona. El Estado defiende que en el contexto de golpe de Estado del día 28 de junio del 2009 se adoptó un decreto que obedecía a la restricción de algunas garantías constitucionales,
debido a la grave situación política y las manifestaciones sociales violentas, por lo que las autoridades tuvieron que proceder de manera proporcional como un mecanismo de protección de los derechos de la vida y otros más para salvaguardar al ser humano de lo ocurrido. Si bien el Estado ha violado los artículos de la Convención por la falta de investigaciones, la inobservancia de plazo razonable en las investigaciones sobre la muerte de Vicky Hernández, la falta de seguimiento de las líneas de investigación, la falta de participación de los familiares de Vicky porque no tuvieron voz en esta situación, la discriminación por estereotipar y llevar a cabo una investigación sin enfoque de género. Los derechos no reconocidos en este caso a Vicky han sido la identidad de género, la libertad en un amplio sentido, la expresión de género, el derecho a la vida privada, el natural derecho a la vida. A su vez, el Estado también era responsable por una afectación al derecho a la integridad de los familiares de Vicky por pérdida de su ser querido, ausencia de esclarecimiento adecuada y oportuna, la falta de reconocimiento del Estado de sus derechos como víctimas bajo la ley hondureña, el impacto que tuvo la muerte de Vicky en la situación económica de sus familiares. La Corte llegó a la conclusión de que el Estado era responsable por una violación de esos derechos en perjuicio, así como el derecho a la vida e integridad personal de la víctima Vicky Hernández. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado, entre las que se encuentran promover y continuar la investigación sobre el homicidio de Vicky Hernández, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras, crear una beca Vicky Hernández para mujeres trans, crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida. Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia y diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI. Como pudimos notar, en las medidas de reparación participan 3 sectores: los representantes, el Estado y la Corte. Estos tendrán un punto de vista de acuerdo a las siguientes peticiones: adopción de protocolos especiales de investigación, diagnóstico, recopilación y elaboración de estadísticas, medidas solicitadas, indemnizaciones compensatorias, gastas y gastos y modalidad de cumplimiento de pagos ordenados. Para dar resolución a los anteriores puntos mencionados, los representantes, el Estado y la Corte deberán de trabajar en conjunto para dar resolución a estos. En cuanto a la adopción de protocolos especiales de investigación para la comunidad LGBTI, la Corte refutó que es importante su anexión de los mismos, esto con el fin de que todas las denuncias de los crímenes realizados por prejuicios de género sean debidamente tratados. En el diagnóstico, recopilación de datos y elaboración de estadísticas, la Corte refutó en contra del Estado, pues este mandó diseñar un correspondiente sistema de recopilación de puntos al tratarse de personas LGBTI. De igual manera, se deberá especificar el número de acusaciones, condenas y absoluciones, y difundir la anterior información, garantizando la privacidad de la identidad de las víctimas, y mediante un reporte anual durante 3 años. Otras medidas solicitadas. La Comisión pidió al Estado poner en práctica las medidas necesarias descritas en el informe de fondo y establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas, mientras que los representantes agregaron a lo solicitado estrategias para la difusión y prevención de estos casos. El Estado no estaba del todo conforme, exclamó que las medidas deberían de ser ordenadas de forma precisa y rechazó unas cuantas, es decir, las reformas normativas sobre matrimonio y visitas de carácter igualitario, con lo que la Corte estuvo de acuerdo. En el punto indemnizaciones compensatorias en el ámbito material, la Comisión solicitó al Estado la reparación económica correspondiente, llegando a un valor de $20,000 a favor de Rosa Argelia Hernández Martínez y $10,000 a Tatiana Rápalo Hernández. Daño inmaterial. Los representantes exigieron $200,000 a favor de Vicky, $75,000 para Rosa Argelia, $50,000 para Tatiana y $50,000 a favor de Argelia Johanna Reyes Ríos. La Corte consideró adecuado otorgar una indemnización de $100,000 dirigidos a los derecho ambiente, $50,000 a favor de Rosa Argelia, $20,000 a favor de Argelia Johanna Ríos y $30,000 para Tatiana.
En el caso de la sobrina de Vicky, ella podrá retirar el dinero cuando cumpla la mayoría de edad, a menos que tarde más de 10 años. La misma corte también dispone que el Estado deberá pagar $18,000 para que los familiares de Vicky puedan solventar gastos de los tratamientos psicológicos que lleguen a necesitar.